Lo primero que quiero hacer es manifestar mi agradecimiento por el honor que se me hace de invitarme a participar en este acto y por eso unir toda mi gratitud a la dirección del Instituto. Mi paso por el San Isidro fue breve. Solamente cursé aquí los 2 últimos años de lo que entonces era el bachiller, o sea, el sexto de bachiller y el preuniversitario. Antes había estudiado en academias de barrio, pequeñas academias que abundaban mucho entonces, donde pues allí se estudiaba el bachiller, luego venías a un instituto oficial a examinarte, era lo que se llamaba la enseñanza por libre, no libre, sino por libre, no es lo mismo. La enseñanza en estas academias era una enseñanza extremadamente rígida. Y cuando digo rígida no me refiero a la disciplina, que había pero poca y a base de latigazos. Pero era rígida en el sentido de que allí la única forma de aprender, o la única forma que te daban de aprender, era que te leyeras el libro del texto correspondiente, te lo aprendieras de memoria y luego pues ya se vería. No había ninguna explicación del texto ni nada, o sea, simplemente eso. Bueno, allí íbamos a clase, nos sentábamos y esperábamos a que nos tocase el turno para darle la lección al profesor que nos habíamos tenido que aprender previamente. Mientras otros compañeros lo daban, tú esperabas allí. O sea, una enseñanza totalmente, un método de enseñanza totalmente absurdo. Fue pasar las puertas de la calle Toledo y todo cambió. Allí la enseñanza era totalmente distinta. Las clases consistían en darnos las claves para comprender lo que teníamos que estudiar, para comprender lo que teníamos que aprender. Nos daban iniciativa, hacíamos prácticas, que yo nunca había visto un laboratorio, aquí fue la primera vez que vi un laboratorio donde se podían hacer prácticas. Recuerdo una anécdota, en el laboratorio de física estábamos haciendo unas prácticas que consistían en hacer un electroimán. Entonces teníamos las bobinas de cobre y varios núcleos para hacer el electroimán. Los núcleos normalmente no eran macizos, sino que estaban constituidos por láminas. Y había uno que era macizo, que el profesor nos dijo, no lo utilicéis. Yo dije, bueno, aquí hay que saber lo que pasa, así que voy a utilizarlo a escondidas. Monté el núcleo macizo en las bobinas, lo enchufé y se chupó toda la electricidad del instituto. Se quedó el instituto entero a oscuras. Fueron unos segundos, porque rápidamente desenchufé a él. Yo había metido la pata, me lo echaran encima la bronca y digo, voy a desmontarlo antes de que me vean lo que he hecho. Era imposible. El núcleo macizo, yo creo que debía estar a la temperatura o cerca de la temperatura de fusión del metal. Así que hubo que esperar a que se enfriara para poder desmontarlo. Esto era porque habíamos aprendido a tener iniciativas, aunque en este caso pues la iniciativa llevase mal puerto. Eso me sirvió porque ahí aprendí que hay que tener iniciativa, pero hay que estudiar muy bien lo que se hace. Y de hecho, en mis estudios, en mis trabajos posteriores, desde que empecé a hacer la tesis doctoral, allí teníamos un dilema que era when all also fails, read the direction. Si todo falla, lee las instrucciones. Y eso es lo que hay que hacer. Cuando todo falla, leer las instrucciones y ver lo que se puede sacar discutiendo, hablando, o si se trata de una máquina, leyendo a ver el funcionamiento, porque eso es importante. Pero además de esta actividad académica arreglada, en el que estaban las clases, las prácticas, etc., había una actividad y había actividades extraescolares, pero sobre todo había una actividad que ya soy redundante con lo que han dicho mis compañeros, que era el aula de teatro del instituto. En cuanto llegué aquí y me enteré de que eso existía rápidamente, me fui a hablar con el profesor de Antonio Ayora porque yo quería entrar. Me incorporé rápidamente. Esto no solo me introdujo en el mundo del teatro, sino también me introdujo a saber aprender y a comprender la literatura, mucho más allá de lo que eran las clases, a comprender la humanidad, a tener humanidad, ver que había cosas mucho más allá de lo que era pues, tu vida cotidiana. Algo realmente impresionante y que desde luego ha dejado en mí una huella imborrable. Yo no actuaba, yo no era buen actor, pero yo para qué voy a decir, no sé si alguna vez salí también con una espada o algo así, pero no me acuerdo. Don Antonio me aprovechó para la tramoya.
Se basó en eso o se aprovechó de eso porque yo con 13 años empecé a trabajar en un taller donde se hacían muebles metálicos y estructuras metálicas, por lo cual conocía muy bien el manejo de las herramientas. Y ahí yo me acuerdo montar Historia de la Escalera, que era una cosa con 2 pisos, hecha con una estructura metálica, con tuercas, tornillos y maderas. Pues prácticamente me la monté yo. En fin, pero independientemente que yo no actuara, que yo no estuviera como actor, desde luego aprendí muchísimo. También aquí se nos daba la iniciativa. Y recuerdo que este aprendiz de la literatura, me hizo acercarme a la poesía. Y empecé a escribir poesía, no que sean muy buenas, no me voy a considerar poeta, pero bueno, escribo versos. Y presenté uno de estos versos al Concurso Nacional de Poesía Juvenil organizado por la OGE, Organización Juvenil Española Dependiente de Málaga. O mi sorpresa, que gané el segundo premio, no fui el primero, gané el segundo. No es que esté muy orgulloso, pero bueno, es lo que hay. Además recuerdo que ese mismo año, un compañero nuestro, Santiago Bravo Aranda, ganó el primer premio de cuentos, también en este concurso de la OGE. La cosa tiene su historia, porque claro, 2 rojos como éramos ganando los concursos de la OGE, que era algo totalmente fascista en aquel momento, era lo que era. El estar en el grupo de teatro, aunque yo no actuaba, sí que recuerdo que se me dio la oportunidad, y lo hice, de organizar un recital de poesía, en el que participaron distintos alumnos. Y esto, por este motivo y por otro, pues sí que recibí un premio que guardo celosamente, es uno de mis mejores recuerdos. Es un pequeño libro, bueno, en realidad fueron 2, pero uno que tengo firmado por mis compañeros de aquellos momentos, tanto como alumnos y de profesores. Y los he traído, ahora si queréis los puedo enseñar. Para mí son un recuerdo imborrable, que he perdido muchas cosas, pero eso no, porque eso es la historia de mi vida y la historia de un momento que pasé aquí que me ha marcado. Os iba a hablar también de que en el instituto había un ambiente reivindicativo, pero yo lo he contado más cerca, así que con esto, muchas gracias a todos.